Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Te recuerdo que puedes enviarme tus dudas sobre cómo tienes compuesta tu cartera de inversiones y te responderé con un diagnóstico de la misma. También puedes enviarme cualquier duda que tengas, si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, qué comisiones tiene, etcétera, o cualquier otra cuestión que pueda ser de vuestra ayuda. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre por la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, vamos con el podcast de esta semana y vamos a dar un repaso a las medidas económicas que recientemente ha aprobado el gobierno de China, ¿vale? Como decía, recientemente se han aprobado un paquete de estímulos y los fondos de renta variable china están literalmente volando. Bueno, vamos a repasar el paquete de medidas, vamos a ver también y repasar una conferencia que estuve precisamente el día 2 de octubre, es decir, hace 2 días, y luego por tercero vamos a ver la evolución de los fondos que estaba mencionando, ¿de acuerdo? Bueno, como siempre, recordaros y agradeceros que le deis like en la publicación donde lo estéis escuchando, porque, bueno, ya sabéis que de esa manera, bueno, pues el podcast tiene más visibilidad y demás, ¿vale? Bueno, vamos a empezar un poco por el paquete de estímulos que ha aprobado recientemente el gobierno de China y es lo que ha propiciado las subidas tan fuertes y relevantes, ¿vale? Vamos a repasarlo con varios informes que me llegaron al hilo de esto. El primero es de la gestora Matthew, que también es el del fondo que vamos a comentar, luego de Fidelity y otro de Invesco, ¿vale? En este caso, el gestor del fondo, Andrew Matot, pues evalúa los componentes clave de las medidas de crecimiento anunciadas por el Banco Central y los reguladores financieros en términos de su impacto potencial en la economía y el mercado de valores chino, ¿vale? Comenta lo siguiente: desde el segundo trimestre del año se ha hecho evidente que ha habido un deterioro significativo en la confianza de los consumidores en China y hemos visto una tendencia creciente entre el público a rebajar el valor de su gasto en todas las categorías. Mientras tanto, los problemas inmobiliarios parecían estar empeorando, con caídas intermensuales en los precios de las propiedades, presionando las finanzas de los hogares. También estaba quedando claro, en nuestra opinión, que el gobierno corría el riesgo de no alcanzar su objetivo del crecimiento del PIB del 5% para este año. Por tanto, el 24 de septiembre, el Banco Popular de China y los reguladores financieros anunciaron un amplio paquete de estímulos que incluía recortes de las tasas de interés, más liquidez para los bancos, reformas inmobiliarias adicionales e iniciativas de financiación para el mercado de valores. El paquete fue bien recibido por los inversores. Los mercados en el continente y en Hong Kong subieron y el índice CSI, un referente de las bolsas de valores, registró su mayor ganancia desde julio del 2020. Bueno, eso debió ser el primer día, porque en lo que llevamos de mes las subidas, bueno, se pueden catalogar de espectaculares. En promedio, los dos fondos que vamos a ver, pero podríamos ver otros similares, pues en un mes han subido prácticamente entre un 25 y un 30%, que es una barbaridad. Luego lo repasaremos con más en detalle, ¿vale? En política monetaria, ¿qué hicieron? Pues el Banco Central redujo los tipos de interés clave y también su coeficiente de reservas obligatorias, que determina la cantidad que los bancos deben mantener para sus préstamos. Estas medidas liberan liquidez para que los bancos presten, pero el desafío ha sido la falta de demanda por parte de los consumidores en la economía. La eficacia de estas medidas puede ser limitada si hay poca demanda de préstamos o si los bancos siguen reticentes a prestar. Por lo tanto, no deberíamos hacer demasiado hincapié en los cambios monetarios de este paquete. Con respecto al mercado de valores que hicieron, pues el gobierno anunció un respaldo de liquidez de 800.000 millones de renminbi para el mercado de valores, con una facilidad de swap de 500.000 millones también de renminbis para corredores y fondos y una facilidad de financiación de 300.000 renminbis para empresas y accionistas para recompras de acciones. Estará disponible para todo tipo de instituciones financieras y ello ayudará a mejorar la confianza en el mercado de valores local.
Es realmente una facilidad a través del Banco Popular de China para que las empresas y los principales accionistas obtengan préstamos a una tasa de interés muy barata para permitirles recomprar acciones. Y sabemos que el mercado de valores en China es muy barato. La Comisión Reguladora de Valores de China también adoptará próximamente medidas destinadas a fomentar las fusiones y adquisiciones. En conjunto, estas medidas indican una clara intención de apoyar al mercado de valores que ha tenido un rendimiento inferior. En relación a bienes raíces o lo que es inmobiliario, las medidas inmobiliarias incluidas en el paquete abordan de manera más fundamental los problemas de la economía. En primer lugar, se reduce en promedio 50 puntos básicos los tipos de interés hipotecarios existentes, lo que beneficia a los actuales propietarios de viviendas en China, en términos de ahorro en el pago de sus préstamos. Esto también lo veremos un poquito más adelante, que también lo mencionaron en la conferencia de Fidelity. En segundo lugar, el requisito de pago inicial mínimo para los compradores de segundas viviendas se reducirá del 25 al 15%. Se trata de una medida gradual que sigue a cambios anteriores, incluso para las viviendas principales. No obstante, es positiva, ya que pretende estimular la demanda en un sector del mercado inmobiliario que ha estado particularmente en dificultades. Pero la medida clave, en nuestra opinión, es el ajuste a la iniciativa anunciada en mayo, que puso a disposición de las entidades locales préstamos respaldados por el Gobierno para la compra de inventario de viviendas no vendidas. El cambio ahora proporcionará el 100% del capital de los préstamos bancarios para tales compras, en comparación con el 60% anunciado anteriormente. Esto ya es una medida de por sí muy relevante. La aceptación de la propuesta anterior ha sido pobre y creemos que este cambio sí es significativo, ya que no requiere que los gobiernos locales utilicen su propio dinero para ir al mercado a comprar el inventario. Es una medida que podría aliviar potencialmente el problema de exceso de oferta que ha estado plagando el mercado inmobiliario. La facilidad de préstamo sigue siendo de 300.000 millones de renminbis, pero se preguntan, ¿es suficiente? Obviamente no es suficiente para limpiar todo el inventario actual, pero creemos que es más importante el mensaje detrás de esto. Es mucho más contundente en términos de señalar lo que el Gobierno está dispuesto y comprometido a hacer. Siempre hemos tenido la idea de que esto no es una cuestión de dinero, es una cuestión de intención y de voluntad. Inmediatamente después de estos anuncios, el sector financiero tuvo un buen desempeño. Por la reducción de las tasas hipotecarias existentes. Las medidas para impulsar el mercado de valores también respaldaron a las compañías de seguros de vida y a los corredores de bolsa. Creemos que estas medidas también deberían de ayudar al consumo y al poder de consumo de los ciudadanos chinos. Por lo tanto, en el corto plazo creemos que el sector financiero y el consumo discrecional se beneficiarán. Pero el paquete es bastante amplio, incluso las políticas relacionadas directamente con el mercado de valores en términos de alentar una mayor participación de las instituciones financieras y las recompras. Esto afectará mucho a muchas empresas, no solo a las instituciones financieras y discrecionales. En resumen, en cuanto al éxito de este paquete tendremos que esperar y ver. Nos parece que el Gobierno está demostrando más determinación para cambiar la situación. Para nosotros es el conjunto de medidas más amplio y agresivos que hemos visto en 3 años y medio. También creemos que las acciones de China, a pesar de la negatividad macroeconómica, han tenido precios demasiado bajos. Hemos visto mejoras en los beneficios este año, pero no se han reflejado en los precios de los mercados bursátiles. Por eso no creemos que sean necesarias mejoras drásticas en la economía para que el mercado tenga un buen desempeño. Y si encima pasa lo que le ha pasado, que le han metido estímulos, pues digamos que esto se ha convertido en lo que venía a ser pues una olla a presión, que no sabemos cuándo explota, pero ha explotado y de una manera, contundente. Luego lo veremos más adelante, porque vamos a dar un repaso a los valores liquidativos desde que se tomaron las medidas hasta el día de hoy. La verdad que los resultados son, pues espectaculares. De cara al futuro, creemos que muchas de estas medidas tienen el potencial de ayudar a la recuperación de China y brindar su apoyo positivo a sus acciones. Componentes claves en política monetaria. Un recorte de 20 puntos básicos la tasa repo inversa a 7 días. Un recorte de 30 puntos básicos en la facilidad de préstamo a medio plazo. Y un recorte de 50 puntos básicos en el coeficiente de reservas obligatorias, liberando liquidez para los bancos. El Banco Central también dijo que considerará más recortes. Seguimos con otro informe. También al hilo de esto, este le voy a cerrar para luego no liarme.
Y en este caso es un informe de Invesco que también habla, bueno, un poco China, y se preguntan, ¿punto de inflexión? Y dice, la bolsa de Hong Kong y China han recuperado terreno en las últimas fechas ante las potenciales medidas de estímulo de las autoridades chinas para impulsar el crecimiento económico y estabilizar los mercados bursátiles. Estamos asistiendo a un punto de inflexión tras 3 años de caídas. Desde máximos del primer trimestre de 2021, las principales bolsas continentales chinas han perdido más de un 40% de su valor. El caso de Hong Kong es mucho más sangrante, ya que hoy en día cotiza en niveles de 16.000 puntos, por debajo de los niveles que tenía hace 25 años, cuando dejó de ser una colonia británica para convertirse en parte de China. Bueno, habla también un poco aquí de las medidas, y vamos a ir un poco a la visión del equipo gestor de renta variable asiática, en este caso de Invesco. Nuestro equipo de renta variable asiática y emergente sobrepondera a China por 2 razones. Las valoraciones son atractivas, PER por debajo de 10 veces. Recordar, y luego vemos un poquito más adelante, cómo está el PER de la bolsa de Estados Unidos, que de media, para que nos hagamos una idea, está en torno a 25, ¿vale? Para que veamos un poco, quiero decir, la valoración tan baja que tiene la bolsa china, ¿vale? Como decía, las valoraciones son atractivas, PER por debajo de 10 veces, y las expectativas son poco exigentes a nivel de compañías, lo que significa que las probabilidades de batir al consenso son mayores que en otros mercados de la región. La pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el catalizador para que China despegue? No tenemos una respuesta, al igual que no tuvimos una respuesta a la pregunta, ¿cuándo superará el value al crecimiento? Durante la pandemia, pero cuando la banda elástica está en un extremo, siempre tiende a revertirse ese movimiento y preferimos no estar en el lado equivocado de esa operación. De hecho, nuestra mentalidad contraria nos lleva precisamente a sobreponderar China, sin basarnos en ventajas macroeconómicas, ya que este posicionamiento está respaldado por el análisis de las empresas. En todo caso, somos conscientes de los retos estructurales y geopolíticos a los que se enfrenta China, motivo por el cual nos limitamos a tener una ligera sobreponderación en lugar de inclinarnos excesivamente por ella, con el objetivo fundamental de mitigar el riesgo. China es la protagonista de la mayor ponderación en nuestros fondos en Asia y mercados emergentes, y esperamos que las empresas chinas incrementen sensiblemente sus resultados a medio plazo. Creemos que en esta coyuntura se ofrecen potenciales buenos puntos de entrada. Las recientes conversaciones sobre un paquete de estímulo para estabilizar el mercado enviarán una señal positiva, ayudando a disipar la idea de que el gobierno no se preocupa por el mercado. No nos sorprende que China pueda intervenir para estabilizar el mercado y la confianza, como es habitual en las fases bajistas del mercado, mediante cambios normativos y la compra directa de acciones. Y lo que es más importante, podemos observar que las actitudes de los inversores hacia China son actualmente tan débiles que las valoraciones de las compañías ofrecen importantes descuentos, lo que provoca que sean muy sensibles a cualquier signo de mejora de la economía, que es un poco lo que ha pasado, ¿de acuerdo? El tiempo dirá si estamos en un punto de inflexión, pero sí creemos que cabe esperar una oleada de medidas de apoyo durante el tiempo que sea necesario para establecer la confianza de los consumidores. Por lo que respecta concretamente al fortalecimiento de la calidad de las empresas chinas que se han convertido en tema de conversación, especialmente fuera de China, podemos mencionar las energías renovables, los vehículos eléctricos o los sectores de consumo. Un buen ejemplo es un fabricante chino de juegos. La calidad de sus juegos ha mejorado mucho con los años y ahora pueden competir a nivel global. Esto es el resultado de un gran número de licenciados en tecnología de alta calidad que salen de las universidades chinas y de un compromiso constante con la inversión en investigación y desarrollo. Esta empresa consigue aumentar sus beneficios incluso en un contexto económico desfavorable. Bueno, le terminamos. Hay otro comentario sobre el paquete de estímulos en China, en este caso de Fidelity, que viene a decir un poco lo mismo. Las bolsas chinas subieron con fuerza después de que el Banco Central anunciara un amplio de paquetes de estímulos. Bueno, le vamos a pasar un poco por alto porque vamos a ir y nos vamos a centrar un poco en la conferencia que se celebró el día 2 de octubre en Madrid. Lo primero que tengo que mencionar, y me llamó mucho la atención, es un poco lo que pasa siempre. Vamos a ver. Coincidiendo con todo esto, la conferencia anual que hace Fidelity y que lleva haciéndola durante 16 años,
y yo he ido en los últimos, podríamos decir, 5 o 7 años, siempre he acudido. En estos 5 o 7 años, sinceramente, es que éramos 4 gatos en la conferencia, había poca gente, porque nadie de alguna manera estaba interesado por el mercado de China. Al final pasa lo de siempre. Cuando los mercados están muy deprimidos, nadie quiere mirarlos. Y eso que estamos hablando, que es una conferencia que no es para, o sea, no dejan ir, digamos, a inversores normales, sino que es para inversores profesionales, pues asesores financieros y profesionales de la inversión. Cualquier inversor, digamos, retail o de la calle, pues no puede acudir a estas conferencias porque ni le llegan las invitaciones ni está permitido. Con lo cual, incluso en un evento donde hay muchos asesores financieros, como digo, había 4 gatos, y en esta ocasión pues es que estaba la sala llena y tuvieron que habilitar otra sala adicional de la gente que se inscribió en la misma. Bueno, pues voy a adentrarme un poco en lo más importante que se comentó en la conferencia. Lo primero, pusieron en contexto un poco qué es Asia, ¿vale? Porque bueno, no hablaban solo de China, sino que era una conferencia de todo Asia. Lo que vinieron a decir era un poco que el 60% de la población mundial en este momento está en Asia. India y China están por encima de los 1.000 millones de personas, cada país. Es decir, el crecimiento que hay en esas ciudades un año es que se crean cada año. China o India están creando una España nueva, es decir, España, para que lo pongamos un poco en contexto, que en España somos 48 millones de personas, pues en esos países tan grandes se crea una España todos los años, ¿vale? También comentaron lo siguiente, es decir, el 60% de la contribución al PIB mundial viene de Asia. Y también comentaron, para ponerlo un poco en contexto, qué significa en las inversiones globales lo que los inversores tienen en este momento en Asia, y representa el 4% del peso actual está en renta variable asiática por inversores de todo el mundo. Para que nos hagamos una idea, el MSCI solo pesa el 9%, que pesa poco para el 60% que tenemos de contribución al PIB mundial y el 60% de la población, para que veamos aquí un poco, es decir, el margen tan grande que hay en cuanto a infraponderación que en este momento tienen los índices asiáticos en el MSCI, ¿vale? Como decía, me llamó extremadamente la atención cómo estaba la sala de llena, ¿de acuerdo? Bueno, siguieron comentando diferentes temas y hablaron de consumo, ¿vale? Y comentaron lo siguiente: actualmente, digamos que solo se consumen, sobre todo en China, ¿de acuerdo?, productos de poco valor, es decir, zapatillas, ropa, salir a sitios baratos tipo KFC, pero decisiones de compra importantes tipo coche, casa, etcétera, no las están tomando y prefieren demorarlo. Cuando el consumo repunte será un buen indicador. Y repuntará, según ellos, cuando las valoraciones de las casas empiecen a subir. Al final pasa un poco también como, bueno, pues podemos poner el símil de España cuando vino la crisis de los años 2007, 2008, 2011 y por ahí, que los precios de las casas bajaron muchísimo, pues la economía no mejoraba, mucha gente en desempleo y bueno, pues si no hay confianza, la gente posterga bastante las decisiones de inversión, ¿vale? La tasa de cobertura, también por poner un poco en contexto esto, lo que dijeron ellos un poco, que la tasa de cobertura actual de la hipoteca sobre el valor de la vivienda es bastante baja. Y vamos a verlo aquí en concreto de qué tasas están hablando. Lo tengo en la diapositiva 7 para que nos hagamos una idea. Las tasas actuales de cobertura es de aproximadamente el 30%. Bueno, en el año 2020 llegó a ser del 34%. Para que nos hagamos una idea y pongamos en contexto, sobre todo relacionado un poco con lo que pasó en España, que aquí la gente compraba viviendas y se hipotecaba al 100 o al 120%. Y digamos que la tienen un poco alta porque vienen de tasas del 10, 15% sobre el 2014,
2016 subió al 24%, luego al 34% y ahora ha bajado al 30%, para que veamos un poco que la tasa de cobertura, o sea, en China la cultura del ahorro es muy grande, ¿de acuerdo? Bueno, siguieron comentando, porque hablaron de diferentes países, que en India las valoraciones pues están bastante altas y están donde estaban en China en 2007. Es decir, la bolsa de India actualmente tiene un PER aproximadamente de 32, que es un PER bastante altos. Ellos lo que dicen es que por precios, es decir, por valoraciones, hay bastantes riesgos. Siguieron comentando diferentes países, hablaron un poco de Corea, y Corea hicieron la mención de que es un poco un copia y pega de Japón. ¿En qué sentido? En que están mejorando mucho la gobernanza corporativa, los informes de empresas ya los hacen en inglés, dan más prioridad a los pequeños accionistas, están utilizando la caja para retribuir al accionista, un poco lo mismo que están haciendo en Japón. Por otro lado, Anthony Shor, gestor de Fidelity Asia Fund, porque hubo dos gestores en la conferencia, bueno, habló también un poco de todas estas situaciones. Primero presentó su historial, que es un historial interesante, un más 120 desde el año 2016, que fue cuando él cogió el fondo, y eso que los mercados, digamos, de toda esta región han estado bastante deprimidos, con lo cual pues tenemos aquí un buen track record, ¿vale? Este gestor tiene una cartera concentrada en 25 o 30 valores aproximadamente, con una alta convicción. Para ellos el riesgo no es la volatilidad, sino es elegir malas empresas, porque es donde vienen luego los problemas, ¿vale? Bueno, menciono un poco también el paquete de estímulos, y no deja de ser un paquete de estímulos. Podríamos comparar un poco con el modelo Mario Draghi que hizo en Europa, pues ahora lo han llevado a China, es decir, no deja de ser otra cosa que un quantitative easing, ¿vale? Que no deja de ser más que, bueno, inyectar dinero en la economía por diferentes vías. Habló de oportunidades y comentó que, bueno, oportunidades, pues para él las oportunidades son mantener posiciones en cartera o aumentar las que ya tiene, porque las empresas las conoce y demás. En materias primas ve oportunidades. Bueno, habló también de Indonesia, ve poco valor. Los bancos en Indonesia ponderan mucho, ponderan un 40% en el índice, y son bancos que están caros, con lo cual ahí no ve mucho valor. Lo mismo, comentó que estaban infraponderados en India, también un poco por valoraciones, ¿vale? Y aquí también comentó, que ahora vamos a verlo concretamente, vale, lo tengo aquí, la exposición geográfica del fondo Fidelity Asia Fund, ¿vale? Y en estos momentos la exposición geográfica que tiene el gestor es la siguiente. Bueno, son datos a 31 de agosto, pero han debido de variar poco, ¿vale? Tiene en Canadá un 7,9%, en Hong Kong un 11%, en Australia un 20%, Estados Unidos un 3%, Tailandia un 3%, Noruega un 0,6% y bueno, China un 22,8%, India un 11,8%. El resto de países son un poco ya anecdóticos, ¿vale? Taiwán 5,2%, para que veamos un poco la exposición geográfica que tiene este fondo, ¿vale? Siguió comentando algo sobre India, que es lo que estábamos hablando anteriormente, el mercado caro y con poco crecimiento, y según él, pues la combinación riesgo-recompensa en el momento actual no le compensa. Habló sobre Australia. Demasiado concentrado está el índice en bancos y en mineras, valoraciones caras. Bueno, en Australia hay bastantes materias primas, metales preciosos como el oro y la plata. Y luego, bueno, pues acabó centrándose en China y comentó que en el primer trimestre, ¿ellos qué hicieron? Pues hicieron bastantes entrevistas a gestores, la población tiene mucho ahorro, por lo que, como he comentado anteriormente, están posponiendo decisiones importantes de inversión / consumo. El gobierno está impulsando compras, pero la gente ya tiene ladrillo, que pasa un poco lo mismo que España. La gente lo que está intentando, al hilo de las subidas, lo que está intentando es vender ese ladrillo que tiene, aprovechando las subidas. Esto es, bueno, lo están monitorizando muy de cerca, porque aquí es donde puede estar la clave del repunte de consumo, ¿vale? Gestor
con bastante convicción. Bueno, pues esto al final también hay que ponerlo en contexto porque esto lo dicen todos, ¿vale? Siempre debemos de oír a los gestores con la perspectiva del inversor y no creerte pues todo lo que dice a pies juntillas, porque bueno, yo, en base a mi experiencia y después de más de 20 años como inversor y asesor, no he conocido nunca ningún gestor que diga no, es momento de comprar mi fondo, las valoraciones son caras y no encuentro nada, debéis de meter el dinero en otro fondo de la competencia. Eso nunca lo dice ningún gestor, con lo cual hay que cogerlo todo siempre, bueno, con el prisma del inversor y ponerlo siempre todo en cuarentena. Bueno, al final el gestor, como gestor, siempre encuentra motivos para decirte que es un buen momento para comprar su fondo. Bueno, por ello los mensajes como inversores, pues siempre debemos de ponerlos un poco en entredicho, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora por último vamos a repasar los valores liquidativos de la explosión tan grande que han tenido. En este caso vamos a centrarlo en dos fondos, que son dos fondos de los cuales vengo hablando en todo este año, en varios episodios del podcast de manera permanente, que es el Matthew Asia Small Cap y el Fidelity China Consumer. Bueno, son dos fondos de la región, el Fidelity centrado en el consumo interno de China y el Matthew Asia centrado en pequeñas compañías, ¿de acuerdo? He venido repitiendo en anteriores ocasiones, oye, pues siempre lo decíamos un poco con la boca pequeña y oye, para determinados inversores, un porcentaje pequeño de nuestra cartera pues debería de estar invertido en este tipo de fondos, porque son fondos que evidentemente no sabíamos cuándo iba a pasar esto. Sabemos que, bueno, iba a pasar, quizás probablemente fuera a pasar, pero no con esta explosión tan grande, pero bueno, al final la paciencia pues lleva a estas cosas, que cuando nos vamos un día, por poner un símil que yo suelo poner, a lavar los dientes, cuando volvemos los fondos se han disparado. Y no vale lo de decir, bueno, yo no compro hoy, cuando se pongan a subir ya los compraré. Es que no nos da tiempo literal. Porque mirar, vamos a coger un poco y vamos a ponerlo en perspectiva. Vamos a empezar por el fondo Fidelity China Consumer. Y vamos viendo que tenemos aquí todos los valores liquidativos del fondo desde principios de noviembre, ¿de acuerdo? Por ejemplo, desde que pasó esto, que evidentemente nadie sabía ni cuándo iba a pasar, ni en qué medida, pues mirar, el 18 de septiembre el fondo tenía un valor liquidativo de 14,59. Bien, a partir de esos días fue cuando todo se empezó a disparar y bueno, ya el 24 del 9 el fondo subió un 10%, y de 14,59 el fondo se fue a un 16,09. Pero es que de 16,09 el 24 del 9 se fue a 17,41 el 26 del 9, es decir, un 8% adicional. Bueno, pero es que no se ha quedado la cosa. Bueno, yo tengo los datos a 30 del 9, ¿vale? Porque esto lo saqué hace un par de días y no sé cómo estará hoy, que hoy es 4 de octubre, pero tengo los datos hasta 30 del 9. Pues que el 30 del 9, el valor liquidativo del Fidelity China Consumer estaba en 18,55, es decir, un 22% más desde el 18 del 9. Es decir, en 12 días el fondo ha subido un 22%, que es una barbaridad para un fondo de inversión, porque no estamos hablando de una acción en concreto, ¿no? Estamos hablando de un fondo que como norma general tiene 70, 80 compañías, un 22% en un mes, bueno, pues es una absoluta barbaridad. Y si vamos al Matthew China Small Cap, pasa un poco similar. Vemos que el 19 de septiembre este fondo tenía un valor liquidativo de 17,42. Si lo comparamos con el día 18, ya subió un 3% en ese día. Pero es que si nos vamos al 24 de septiembre, subió otro 3% sobre ese 3% adicional. Luego, bueno, en este caso sí que tengo los datos a 2 de octubre. Se conoce que me ha salido posteriori. El fondo subió otro 5% adicional. Es decir, desde el valor liquidativo, digamos, más bajo, que fue 16,9 el 18 de septiembre, y ahora lo tenemos en el valor liquidativo en 22,25,
el fondo ha subido un 25% en apenas prácticamente 10-12 días. Como digo, una absoluta barbaridad. Para que veamos un poco que, bueno, lo que tenemos que tener es, bueno, cabeza a la hora de invertir, evidentemente no colocar el 90% de nuestras inversiones en este tipo de fondos, pero sí una cantidad, bueno, adecuada y correcta, y sobre todo, muy importante, el tener esa paciencia para decir, oye, he invertido en un fondo de China, no sé cuándo va a subir, pero cuando estoy comprando algo a valoración muy barata, pues deberían de ocurrir cosas buenas. Es verdad que a veces, cuando un inversor entra de nuevo y hace una cartera, vamos a llamarle de nuevas, no es conveniente que compre un fondo de China, porque aunque te diga, no, si yo voy a largo plazo y aguanto 7-8 años, es que luego no te aguanta 3 años, aunque solo sea una posición del 5%, irla viendo cómo está cayendo un 10, un 12, un 14, no te la aguanta. Entonces, este tipo de fondos, bajo mi punto de vista y bajo mi criterio, o al menos es como yo lo hago, es cuando, bueno, tenemos un cliente que tiene 5 años, que tiene beneficios ya relevantes y que, bueno, tenemos ese colchón de beneficios y decir, mira, vamos a poner una parte de nuestro dinero en un mercado que está muy barato. Y a lo mejor tenemos que esperar 3 años, 2, no lo sabemos, 5 meses. Las cosas no pasan cuando uno quiere que pasen, sino cuando tienen que pasar, entre otras cosas, porque cuando nosotros compramos un fondo, el fondo no está esperando a que lo compremos nosotros para que suba. El fondo lo compramos y como lo hemos comprado decaído, lo normal es que siga cayendo un poco más y que nos comamos, bueno, una parte adicional de esa caída, que debería de ser muy poca, pero debería de ser algo, porque lo hemos comprado cuando ha caído. Por tanto, bueno, pues hay que hacerlo para un tipo de cliente que ya está acostumbrado, que tiene renta variable, que tiene beneficios, y colocar en este tipo de fondos un 5 o 10%, pues es una cantidad, bueno, pues razonable y adecuada, ¿vale? Dentro de una cartera diversificada. Y bueno, siempre, como decimos, la paciencia es la mejor consejera, el largo plazo siempre es nuestro amigo, y a veces pues pasan este tipo de cosas que, bueno, ¿sabemos qué va a pasar? No con esta explosión tan rápida, pero cuando algo compras barato, pues normalmente te lleva a tener buenos retornos. Bueno, pues esto es todo por esta semana. Quería compartir con vosotros estas medidas económicas de China, que han tenido una explosión bastante fuerte en este tipo de fondos. Y bueno, pues nada más por esta semana. Como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco, le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.